Imagina esto. Es de noche en Mérida. Las campanas de la catedral marcan las 10:30. En el Congreso de Yucatán, las luces siguen encendidas. Una mujer de 44 años, de vestido sencillo pero mirada encendida, repasa un discurso que puede cambiar la historia. Si convence a una sala llena de hombres que la desprecian, miles de mujeres darán el primer paso hacia el voto. Si fracasa, habrán perdido no solo una oportunidad, sino quizá una generación entera. Tiene menos de 12 horas antes de que comience la sesión, y frente a ella, en la otra orilla de este abismo, está su enemigo más constante. El diputado Rodolfo Herrera, hijo de hacendados, rostro impecable, sonrisa cortés y una misión silenciosa: enterrarla políticamente para siempre. Pero esta noche no se entiende sin regresar mucho más atrás. Antes de los discursos, antes de los palacios, antes del título de la monja roja del Mayab, antes de todo eso, hubo una niña llamada Elvia. Motul, Yucatán, 1878. El aire huele a henequén recién cortado y a sudor. Las enormes haciendas que rodean el pueblo son como islas de riqueza en medio de un mar de pobreza. Para los dueños, el oro verde del henequén significa automóviles, vestidos elegantes, viajes a Europa. Para los peones mayas, atados por deudas imposibles, significa manos llenas de heridas, espaldas rotas y una palabra que lo define todo: esclavitud disfrazada. En una casa modesta, lejos de los caserones de los hacendados, nace Elvia Carrillo Puerto, el 6 de diciembre de 1878. No hay médicos elegantes, solo manos expertas de comadrona y rezos susurrados. Su madre la observa con una mezcla de ternura y preocupación. Sabe que traer una hija mujer al mundo en Yucatán no es motivo de fiesta, sino de miedo. Miedo a que la pobreza la obligue a casarla, demasiado pronto. Miedo a que la sociedad la silencie. Miedo a que sus sueños, si los tiene, nunca crucen el umbral de la cocina. Desde muy pequeña, Elvia aprende algo brutal. Las mujeres en su entorno no deciden cuándo se casan, con quién, cuántos hijos tendrán, si quieren estudiar o no. Parecen vivir en una jaula que nadie ve, pero que todo el mundo respeta. Un día, cuando tiene apenas 6 años, acompaña a su madre al mercado. En un rincón, ve una escena que se clava para siempre en su memoria. Un capataz discute con un peón maya. Sobre la mesa hay un papel arrugado, unas monedas, 2 botellas de aguardiente. El tono es frío, casi administrativo. Elvia, escondida tras la falda de su madre, escucha una frase que no comprende del todo, pero siente como un golpe. Tu hija se queda en la hacienda hasta que acabes de pagar. Una niña, casi de su edad, llora en silencio detrás del peón. Nadie la mira, nadie la defiende, nadie la escucha. A cambio de una deuda, de unas cuentas mal logradas, una persona se convierte en propiedad. En Motul, la vida de una niña puede valer lo mismo que un machete nuevo. Esa imagen se convierte en una herida abierta, una herida que con los años no cicatriza. Se transforma en rabia. En la misma plaza donde esa niña es entregada como si fuera un objeto, solía pasar un carruaje elegante, tirado por caballos lustrosos. En él viaja la familia Herrera, dueños de henequeneras, apellidos pesados, trajes importados. El pequeño Rodolfo, de cabello bien peinado y zapatos que nunca han tocado el barro de las milpas, mira por la ventana con una mezcla de curiosidad y superioridad. Un día cualquiera, el carruaje se detiene frente a la escuela del pueblo. Elvia, con trenzas apretadas y un cuaderno casi en blanco, observa cómo baja el niño rico, seguido de una institutriz que lo trata como si fuera un príncipe. Es la primera vez que los ve de cerca, y lo primero que entiende es que él habita otro mundo, aunque los dos caminen por la misma tierra caliente de Yucatán. No lo sabe todavía, pero ese niño que aprende a mandar desde la cuna será con los años su adversario más feroz. La escuela es un lujo al que muchas niñas no acceden, pero el padre de Elvia insiste. Que sus hijos sepan leer y escribir es casi un acto de fe en un futuro distinto. En las aulas de paredes desconchadas, con un pizarrón medio roto, Elvia descubre algo que la sacude tanto como la escena del mercado. Las palabras, las letras que se juntan y forman mundos, ideas, historias en las que, al menos en los libros, las cosas pueden ser diferentes. Mientras los demás niños bostezan cuando la maestra abre un libro de historia, Elvia se endereza, agudiza la mirada, absorbe cada sílaba, aprende de guerras lejanas, de revoluciones que tumbaron reyes, de mujeres que, aunque mencionadas de pasada, lograron romper alguna cadena.
De vez en cuando alza la mano y hace una pregunta que incomoda a la maestra. ¿Y por qué ellas no podían decidir? Porque así eran las costumbres, responde la maestra con un suspiro cansado. Así eran las costumbres. Esas 4 palabras caen sobre Elvia como un peso enorme, pero también como provocación. ¿Y si las costumbres se pudieran cambiar? Mientras tanto, Rodolfo, sentado en la primera fila, aprende otras lecciones no escritas. Su padre le habla de poder, de mantener el orden, de que cada cual tiene su lugar. Los peones en la hacienda, las mujeres en la casa, los hombres de su clase en las leyes y las decisiones. Elvira, como la llaman algunos, castellanizando su nombre sin preguntar, escucha de reojo las conversaciones de los hombres en la plaza y siente que el mundo entero parece organizado para que personas como Rodolfo decidan por personas como ella. En las tardes, cuando la escuela termina, Elvia se escapa a la pequeña biblioteca local. No es más que un cuarto con estantes viejos y unos cuantos libros polvorientos. Pero para ella es una puerta a otro universo. Descubre textos de pensadores liberales, artículos que hablan de derechos, de repúblicas, de igualdad. Palabras nuevas llegan a su vida. Sufragio, ciudadanía, socialismo. No las entiende del todo, pero intuye que son piezas de un rompecabezas que algún día va a completar. La primera gran traición del mundo llega temprano. Apenas adolescente, su familia recibe la visita de un hombre mucho mayor, de bigote espeso y manos duras. Viene bien vestido, con botas lustradas y mirada evaluadora, como quien revisa una mercancía. Habla con el padre de Elvia. Ella no escucha todos los detalles, pero oye lo suficiente. Es un buen partido. La tendrá bien cuidada. Y usted sabe cómo está la situación. Una semana después, sin que nadie le pregunte qué quiere, sin que nadie la mire a los ojos para preguntarle si sueña con otra cosa, Elvia se encuentra vestida de blanco frente a un altar. Las velas arden. El sacerdote recita frases que no significan libertad, sino clausura. Ese día no solo se casa con un hombre que le dobla la edad. Ese día, la sociedad entera firma sobre su vida una sentencia silenciosa. De aquí en adelante calla. La casa de su marido es, al principio, una promesa de seguridad. Techos altos, muebles sólidos, comida en la mesa. Pero la seguridad viene con un precio. Obediencia absoluta. La primera vez que Elvia, con toda inocencia, opina sobre un tema político que escuchó en la plaza, su marido la mira como si hubiera roto un vaso valioso. Las mujeres decentes no hablan de esas cosas. La frase le arde más que una bofetada. Las mujeres decentes no hablan de esas cosas. En su fuero interno, una voz responde: entonces no quiero ser decente según tu medida. Las noches se alargan. Elvia, que siempre buscó libros, ahora se ve rodeada de silencios. Pero no se resigna. Esconde, entre sus ropas y en rincones de la casa, pequeños textos, recortes de periódico, fragmentos de ideas que se niega a abandonar. Mientras su marido duerme, ella, a la luz tenue de una vela, lee sobre movimientos feministas en otros países, sobre mujeres que han tomado la palabra. En esas páginas descubre que no está loca. Hay otras que sienten la misma claustrofobia, y sin embargo, el mundo exterior sigue girando con indiferencia, las haciendas siguen cobrando vidas, las mujeres siguen enterrando hijos, las niñas siguen siendo moneda de cambio, y Rodolfo Herrera, aquel niño de zapatos impecables, crece en la comodidad de una familia que le abre todas las puertas, viaja a Mérida, estudia leyes, se forma en cafés elegantes, aprende el arte de hablar bonito para mantener todo exactamente igual. El primer gran giro de la vida de Elvia llega con la brusquedad de la tragedia, una enfermedad repentina, fiebre, tos, noches enteras sin respirar bien, se lleva a su marido en cuestión de semanas. La casa se llena de luto, de visitas formales, de condolencias que suenan huecas. Todos le dicen lo mismo: pobrecita, tan joven y ya viuda. Pero entre el dolor real y la incertidumbre económica, hay una sensación que se cuela, culpable, inconfesable. Alivio. Por primera vez en años, nadie le dice que se calle cuando opina. Por primera vez, puede respirar sin pedir permiso. Claro, la libertad viene acompañada de nuevas cadenas. La mirada de la sociedad sobre una viuda joven es severa, inquisidora. Los chismes corren. Que si se volverá a casar, que si se quedará sola, que si se atreverá a desviarse. En Yucatán, una mujer sin la protección de un hombre es vista casi como un peligro ambulante. Elvia mira ese estrecho margen que le conceden. Casarse de nuevo,
resignarse, volver a la jaula, o arriesgarlo todo por algo distinto. En esos años México entero comienza a temblar. Se habla de un hombre llamado Francisco I. Madero que se atreve a desafiar el régimen de Porfirio Díaz. Se hablan de elecciones amañadas, de reelección eterna, de rebeliones en el norte. La palabra revolución empieza a aparecer en las conversaciones, primero como rumor, luego como posibilidad real. En Motul, las noticias llegan con retraso, pero llegan. Un panfleto pasa de mano en mano, un hombre en la plaza se atreve a decir en voz alta que los peones deberían ser libres, que la tierra debería repartirse de otra manera, que los campesinos y las mujeres también cuentan. Entre los que escuchan está un joven de mirada firme, Felipe Carrillo Puerto, hermano de Elvia. Felipe y Elvia comparten la misma rabia, aunque la vida los haya marcado de formas distintas. Él ve la injusticia desde el trato a los campesinos. Ella la ve también en el silencio impuesto a las mujeres. Una noche, sentados a la luz de un quinqué, Felipe le dice, casi en susurro: «Esto va a cambiar, Elvia, México está despertando». Ella lo mira y por primera vez se atreve a decir en voz alta algo que lleva años sintiendo. «Si va a cambiar, Felipe, que cambie también para nosotras, no solo para los hombres». En esa frase, dicha en una cocina humilde de Motul, se condensa el germen de toda su lucha futura. No se trata solo de tierras, salarios o gobiernos. Se trata de algo más profundo. La idea de que las mujeres no son adorno ni propiedad, sino seres humanos con voz propia. Mientras la revolución comienza a incendiar otras partes del país, en Yucatán el poder de los hacendados se resiste a cualquier cambio. Entre ellos se ha consolidado un apellido que ya conocemos: Herrera. El joven licenciado Rodolfo Herrera regresa a la península, listo para ocupar cargos públicos, para defender las tradiciones, para asegurar que nada se desmorone. Para él, los discursos de libertad son buenos, siempre y cuando no toquen ni las propiedades ni el dominio masculino. Comienza así una carrera silenciosa. Mientras Rodolfo asciende en los salones del poder, Elvia se sumerge en otro tipo de espacios, reuniones discretas con maestras, costureras, obreras, pequeños círculos de lectura donde se comparte algo que en aquella época puede ser más subversivo que un fusil: ideas. En una de esas reuniones, en una sala pobremente iluminada, una de las mujeres lee en voz alta un texto que habla del sufragio femenino en otros países. La voz le tiembla, pero continúa. Cuando termina hay un silencio denso, cargado. Muchas parecen asustadas, otras emocionadas. Alguna se atreve a decir: «Eso es cosa de europeas. Aquí nunca pasará». Elvia siente el impulso de levantarse, las manos le sudan, el corazón le late rápido, toma aire y habla. «Si no creemos que puede pasar aquí, nunca va a pasar. Alguien tiene que empezar». Es la primera vez que se oye a sí misma liderar, no como una consigna aislada, sino como un compromiso. Al salir de esa reunión, comprende algo sencillo y brutal. Ya no puede volver atrás, ha cruzado una línea invisible. En su mente comienza a formarse una meta concreta, casi imposible para su tiempo, que late como un reloj interno. Ver a las mujeres de Yucatán contar en la política, ejercer sus derechos, votar, y siente que no puede esperar a que otro siglo pase. El tiempo es una amenaza. Si no lo hace ella, ¿quién? Si no lo hacen ahora, ¿cuándo? Mientras tanto, Rodolfo Herrera construye su propio discurso. En atrios, plazas, actos oficiales, repite la misma melodía. Orden, progreso, respeto a la familia, a la religión, a las buenas costumbres. Cuando alguien le pregunta por las mujeres, sonríe con condescendencia. Nuestras madres y esposas son el corazón del hogar. ¿Para qué exponerlas a la suciedad de la política? Y la gente aplaude, porque esa idea les resulta cómoda. Es más fácil creer que las mujeres son demasiado puras para la política que aceptar que han sido sistemáticamente apartadas de ella. El contraste entre ambos caminos se hace cada vez más claro. En el papel ni siquiera se miran. En la realidad sus rutas se acercan inevitablemente. En una ocasión el destino los pone frente a frente. Es en Motul, en una reunión pública donde se discute el futuro de la región. Rodolfo, ya un hombre de traje impecable, habla desde un pequeño estrado. Sus palabras son suaves pero firmes, afiladas como cuchillos envueltos en terciopelo. El progreso que hemos logrado en Yucatán se debe al trabajo de nuestros hombres y a la virtud silenciosa de nuestras mujeres. Entre el público, escondida entre rebozos y miradas prevenidas,
Está Elvia. Escucha esa frase y siente que le hierve la sangre. Virtud silenciosa. Otra forma elegante de decir cállate. El moderador, quizá por descuido, quizá por provocar, anuncia. La ciudadana Elvia Carrillo Puerto ha pedido la palabra. El murmullo recorre el lugar como un viento extraño. Una mujer quiere hablar en una reunión política. Algunos se ríen, otros fruncen el ceño. Rodolfo la mira con una mezcla de curiosidad y desdén. A sus ojos, esa viuda que ha osado hacerse un nombre en los círculos socialistas no es más que una excentricidad peligrosa. Elvia sube al estrado con pasos firmes, aunque por dentro se sienta al borde del abismo. Sabe que lo que diga esa noche puede marcarla para siempre. Respira hondo, mira a la gente, no a Rodolfo, y comienza. Si las mujeres somos el corazón del hogar, como usted dice, entonces explíqueme cómo espera que el cuerpo avance si el corazón no puede decidir hacia dónde quiere ir. La frase cae pesada. Algunos hombres bajan la vista, un par de mujeres esbozan una sonrisa rápida que enseguida esconden. Rodolfo contraataca. La política es un asunto complejo, señora. No quisiera que nuestras damas se vieran confundidas por sus pasiones. ¿Y ustedes no se confunden por las suyas?, responde Elvia sin dejarlo terminar. Ese intercambio, que dura apenas unos minutos, es mucho más que un debate improvisado. Es la primera vez que, en público, se enfrentan dos visiones de mundo. La de la tradición que quiere conservarlo todo y la de una mujer que, desde la marginalidad, se atreve a pedir lugar. Esa noche, ambos vuelven a casa con una certeza distinta. Rodolfo entiende que esa mujer no es una molestia pasajera. Es una amenaza a la estructura misma que sostiene su poder. Elvia comprende que su lucha no será contra ideas abstractas, sino contra personas específicas, con rostro, apellido y tiempo para reaccionar. Y aquí aparece, por primera vez, una carrera contra el reloj que no está escrita en ninguna ley, pero se siente en cada gesto. La revolución avanza, los movimientos socialistas se organizan, pero el poder también aprende a defenderse. Una y otra vez, los intentos de reforma chocan contra barreras invisibles. Elvia sabe que una ventana se está abriendo y que puede cerrarse de golpe. En los años siguientes multiplicará reuniones, charlas, círculos de estudio, viajará a pueblos vecinos, hablará con campesinas, con maestras, con obreras. Cada vez que convence a una mujer de que merece ser algo más que sombra, siente que gana un minuto más en esa carrera contra el tiempo, porque hay algo que la espanta más que la represión o el ridículo. La idea de morir y dejar a las niñas de Yucatán, igual que como las conoció de niña, vendidas, silenciadas, invisibles, lejos de allí, en despachos con ventiladores lentos. Rodolfo y otros como él traman la forma de contener ese oleaje. No pueden permitir que la palabra sufragio se vuelva costumbre en boca de mujeres. No pueden tolerar que una viuda revoltosa inspire respeto. Empiezan a etiquetarla, exagerada, histérica, peligrosa. La difamación es su arma, el tiempo su aliado. Si logran retrasar lo suficiente cualquier avance, si consiguen que pasen los años sin cambios profundos, quizá la historia los absuelva, o al menos eso creen. Mientras el país entero se desgarra entre revoluciones, traiciones y caudillos, en el microcosmos de Yucatán se está gestando otra batalla, menos sangrienta en apariencia, pero igual de feroz. La lucha por la voz de la mitad de la población, la niña que un día vio a otra ser entregada como pago de una deuda, la adolescente obligada a casarse, la viuda que descubrió la libertad entre susurros, se ha convertido en algo nuevo. Una mujer que ya no pide permiso para existir políticamente, y en algún despacho de Mérida, el joven licenciado que aprendió que el mundo está hecho para obedecerlo, mira el reloj y sonríe. Sabe que se acerca el momento en que tendrá que enfrentarla en serio, en un terreno que él considera suyo. Las leyes, los congresos, las decisiones oficiales. Lo que no sabe es que, en esa batalla, el tiempo, ese reloj que se empeña en llevarlo todo, podría dejar de estar de su lado, porque mientras las campanas de la catedral marcan, noche tras noche, las horas que se escapan, la historia de Elvia Carrillo Puerto ya ha cruzado el punto de no retorno, y el reloj que de verdad importa no es el que cuelga en la pared de un congreso, sino el que late en el corazón de cientos de mujeres que por primera vez empiezan a creer que su silencio tiene fecha de caducidad. Imagina otro cuadro. No es de noche, es pleno mediodía en Mérida. El sol cae a plomo sobre el antiguo palacio de gobierno.
Afuera, la plaza está dividida en dos mitades. De un lado, mujeres con rebozo, maestras, obreras, campesinas, sostienen pancartas improvisadas con nombres escritos a mano. Elvia, voto para la mujer. Del otro lado, hacendados, abogados de traje claro, señoras de sombrilla fina, murmuran escandalizadas. «Esto es una locura. ¿Una mujer diputada?» Adentro, en una sala sofocante, un puñado de hombres revisa papeletas. Cada vez que alguien lee en voz alta, Elvia Carrillo Puerto, un secretario anota una marca en un papel. Cada vez que se oye Rodolfo Herrera, la otra mitad de la mesa se tensa, como si cada voto fuera un ladrillo en un muro que no quieren que se derrumbe. En el centro de esa tormenta silenciosa hay una pregunta brutal que nadie se atreve a formular. Si hoy gana Elvia, si hoy una mujer entra al Congreso de Yucatán, ¿cuánto tiempo tardará en venirse abajo todo un siglo de obediencias? La respuesta no está todavía en los periódicos ni en los discursos. Está escribiéndose en ese conteo de votos y el reloj otra vez corre en su contra. La sesión constitucional termina en unas horas. Si los resultados no se declaran hoy, si se posponen para revisar irregularidades, habrán encontrado una forma elegante de robarle la historia. ¿Cómo llegó esa viuda, criada entre enequeneras y silencios, a este punto? ¿En qué momento la niña que veía vender niñas se convirtió en la mujer cuyo nombre divide una plaza entera? La transición no fue un salto, sino una escalada agotadora. Años antes de ese mediodía decisivo, Elvia ya había convertido su rabia en organización. En pequeños cuartos mal ventilados, con bancos cojos y pizarrones llenos de polvo, comenzó a reunir a mujeres que, como ella, estaban cansadas de ver la vida pasar desde la cocina. Al principio eran 5, luego 10, luego 20, maestras rurales que se jugaban el empleo por asistir, costureras que dejaban la aguja a medio hilo, esposas que mentían en casa diciendo que iban a rezar mientras iban a hablar de política. No llegaban con consignas, llegaban con heridas. Maridos violentos, salarios miserables, hijas embarazadas a los 14, humillaciones, diarias en iglesias, mercados y juzgados. Elvia las escuchaba una por una, con una paciencia casi sacerdotal, y luego hacía algo que para muchas resultaba inconcebible. Les hablaba de derechos. «No es voluntad de Dios que vivamos así», les decía, «es voluntad de los hombres. Y lo que los hombres hacen, los hombres pueden deshacer, y nosotras también». De esas reuniones nació algo que, en los papeles, se llamaría Liga Feminista, un nombre casi inocente para lo que en realidad era una bomba. Un grupo de mujeres que empezaba a nombrar su propia opresión tomó inspiración de otras pioneras, como Rita Cetina Gutiérrez, pero le imprimió su sello. Una mezcla de espiritualidad y furia social, que la prensa conservadora no tardó en bautizar con sorna como la monja roja del Mayab. Lo que pretendía ser burla se convirtió en identidad. Mientras estas ligas se multiplicaban como hormigas en la península, otro frente se abría, el de los hombres que, desde el poder, intuían el peligro. Entre ellos, por supuesto, estaba Rodolfo Herrera. Para él, aquellas mujeres eran una minoría escandalosa. Con una condescendencia estudiada, decía en tertulias: «Déjenlas jugar a la política. Se les pasará cuando encuentren un buen marido». Pero no se les pasó. Al contrario, cada intento de ridiculizarlas alimentaba su decisión, y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos bandos había previsto. La revolución, esa marea que parecía lejana, terminó chocando, de lleno con las costas de Yucatán. El porfiriato empezó a resquebrajarse. Generales y caudillos surgieron en todo el país, y en la península aparecieron figuras como Salvador Alvarado, dispuestos a desmontar el régimen de haciendas. De repente las palabras que Elvia leía en la penumbra, socialismo, reforma agraria, justicia social, empezaron a resonar en las plazas, en decretos, en discursos oficiales. Su hermano Felipe, que había pasado años organizando campesinos y enfrentando caciques, se convirtió poco a poco en uno de los líderes más visibles de ese movimiento. En 1922, la historia dio un giro vertiginoso. Felipe Carrillo Puerto se convirtió en gobernador de Yucatán, el hijo de aquella casa modesta de Motul, el hermano mayor que compartía pan y proyectos con Elvia, tomaba el mando de una tierra acostumbrada a obedecer a hacendados. Para muchos aquello era un milagro político. Para la familia Carrillo Puerto era un arma de doble filo. Felipe entendía que su gobierno no tendría todo el tiempo del mundo.
Sabía que los poderosos no perdonan cuando sienten que les arrebatan el suelo bajo los pies. En la primera noche en el palacio, con el eco de los festejos todavía rebotando en los pasillos, habló con su hermana a solas. «No, sé cuánto va a durar esto, Elvia», le dijo, apoyándose en un escritorio atestado de papeles. «Puede que sean 4 años, puede que sean 2. Lo que sí sé es que si no aprovechamos ahora, tal vez no se repita». Ella no necesitó que le explicara más. El reloj volvía a ponerse en marcha. Esta vez ya no contaba días para una sesión en el Congreso, sino años para transformar estructuras centenarias. Elvia vio en el gobierno de su hermano una ventana estrecha, pero real, y decidió usarla para algo que muchos consideraban una locura: llevar a las mujeres, no solo a las plazas, sino al propio aparato del Estado. La primera batalla no fue en las urnas, sino en la mente de las propias mujeres, porque por increíble que parezca, muchas de ellas tenían más miedo a la libertad que al maltrato cotidiano. Estaban acostumbradas a que les dijeran que no sabían, que no podían, que eso no era para ellas. Elvia lo entendió muy pronto. Si quería que votaran, primero tenía que conseguir que se sintieran capaces de hacerlo. Así nació la idea de organizar congresos feministas a gran escala. Ya había habido uno en 1916, pionero en tiempos de Alvarado, donde se discutieron temas impensables como la educación sexual y la igualdad en el matrimonio. Elvia tomó esa chispa y la convirtió en fogata. Bajo el amparo de un gobierno más favorable, convocó a maestras, obreras, campesinas y también a hombres dispuestos a escuchar. Esos congresos eran en la práctica terremotos educativos. Mujeres que jamás habían salido de su pueblo tomaban la palabra frente a auditorios repletos. Algunas temblaban, otras se quebraban a mitad de frase, pero seguían. Por primera vez, la violencia doméstica, la explotación laboral y la desigualdad ante la ley dejaban de ser secretos vergonzosos para convertirse en temas públicos. La reacción de los conservadores fue inmediata. Los periódicos cercanos a los hacendados publicaban caricaturas donde retrataban a las feministas como marimachos, locas o vírgenes frustradas. En más de una ocasión, Rodolfo Herrera firmó editoriales anónimos en los que advertía, con su elegancia envenenada: «Si seguimos por este camino, las mujeres dejarán sus hogares vacíos y los hijos se criarán sin madre, al cuidado del Estado». ¿Es ese el progreso que queremos? Era el viejo truco del miedo y funcionaba en parte. Muchas madres, al leer aquellos textos, dudaban: ¿y si de verdad la política las convertía en malas mujeres? ¿Y si perder el respeto del pueblo era demasiado precio a pagar? Elvia contraatacaba con una sencillez devastadora. ¿De verdad creen que el respeto que tenemos ahora es respeto? ¿O es miedo, costumbre, hipocresía? En cada charla, en cada círculo de lectura, añadía un elemento más: urgencia. No bastaba con convencer, había que hacerlo rápido. Felipe le comentaba, cada vez que podía, la presión que sentía desde el centro del país, los rumores de complots, las cartas amenazantes de hacendados desplazados. «O hacemos historia ahora, o la historia nos pasa por encima», repetía él. Entonces llegó la propuesta que cambiaría todo. No bastaba con que las mujeres aconsejaran desde afuera. Una de ellas tenía que estar adentro, en el Congreso, con voz y voto, y no como invitada, sino como diputada electa. La idea pareció, al principio, una provocación académica, pero poco a poco empezó a tomar cuerpo. ¿Y si la candidata fuera ella? ¿Y si el nombre que apareciera en las boletas no fuera el de un general, ni el de un hacendado, sino el de Elvia Carrillo Puerto? El anuncio corrió como fuego sobre pólvora. Para sus seguidoras fue un grito de victoria anticipada. Para sus enemigos, una declaración de guerra. Rodolfo Herrera, que ya ocupaba una curul y se había especializado en frenar cualquier iniciativa peligrosa, lo dijo sin rodeos, en una reunión privada: «Mientras yo esté en ese congreso, esa mujer no pasará». Sus palabras no eran solo bravuconadas. Rodolfo conocía los vericuetos legales, los plazos, los reglamentos internos. Sabía cómo retrasar una discusión, cómo hacer que una iniciativa se quedara en comisiones hasta desaparecer. Pero esta vez no enfrentaba un papel, enfrentaba una campaña. La campaña de Elvia fue, al mismo tiempo, precaria y apabullante. No tenía grandes fondos, ni caravanas de automóviles, ni bandas de música. Tenía algo más poderoso: redes de mujeres que habían pasado años escuchándola y que ahora estaban dispuestas a caminar kilómetros para convencer a otras. En lugar de mítines lujosos, hubo reuniones en patios traseros,
bajo árboles, en escuelas humildes, en lugar de boletos impresos en tipografías caras, hubo hojas mimeografiadas, cartas escritas a mano, proclamas copiadas una y otra vez, pero había un elemento que Rodolfo subestimó: la memoria. Cada vez que una campesina veía el nombre de Elvia, no pensaba en una señora distante, pensaba en aquella mujer que un día se sentó en el suelo de su casa para escucharla y votaba por ella. Rodolfo, por su parte, desplegó todo su arsenal, prometió favores, recordó deudas, insinuó castigos. En los corrillos se hablaba de listas negras, de haciendas que despedirían a peones si sus mujeres se dejaban llevar por la propaganda roja. Incluso se corrió el rumor de que votar por una mujer atraería desgracias divinas. En las misas, algunos sacerdotes deslizaron advertencias veladas sobre desórdenes contra la ley natural. La elección se convirtió en un plebiscito sobre un miedo antiguo. ¿Se atrevería Yucatán a romper, no solo con Porfirio Díaz y los hacendados, sino con la idea milenaria de que la política es cosa de hombres? Llegó el día de la votación. Desde temprano, las casillas se llenaron de mujeres que acudían, algunas por primera vez, a participar en un acto público que no fuera un bautizo o una ceremonia religiosa. Había nervios, confusión, miradas vigilantes. En más de una mesa, los funcionarios dudaron. ¿Está segura, señora? ¿Va a votar por otra señora? Y ellas, apretando el lápiz como si sostuvieran un machete, escribían: Elvia Carrillo Puerto. Durante esas horas, el tiempo pareció estirarse hasta ser insoportable. Elvia no se quedó en su casa esperando noticias. Estuvo recorriendo barrios, hablando con electores, calmando miedos. Sabía que cada rostro al que miraba podía ser un voto en el conteo final. Sucede algo extraño en momentos así. La historia se vuelve un asunto de segundos, de manos que tiemblan, de pestañeos. Al final del día empezaron los rumores. Ganó en tal distrito, perdió en tal otro, las actas no cuadran, y entonces regresamos a esa sala sofocante donde iniciamos esta parte, las papeletas apiladas, los secretarios leyendo nombres, la plaza dividida esperando una cifra. Rodolfo estaba allí, por supuesto, impecable, con su traje claro y una sonrisa que parecía cortés, pero era más bien una mueca de contención. No podía permitirse mostrar nervios. Sin embargo, cada vez que oía Carrillo Puerto, un músculo en su mandíbula se tensaba. Elvia, sentada en una banca lateral, no rezaba ni hacía promesas. Miraba el reloj. Sabía que la sesión constitucional debía cerrar esa misma tarde. Si el conteo se alargaba demasiado, si alguien proponía suspenderlo para garantizar transparencia, su candidatura podía irse al limbo por una simple maniobra de tiempo. En un momento crítico, un secretario se levantó y susurró algo al oído del presidente de la mesa. Hubo un intercambio de papeles, miradas rápidas. Elvia sintió un hilo de frío recorrerle la columna. Vio a Rodolfo inclinarse hacia otro diputado, murmurando apenas, y reconoció en sus gestos la jugada. Estaban preparando la excusa perfecta para posponer. Fue entonces cuando tomó una decisión que nadie esperaba de la monja roja. Se levantó sin que nadie la llamara, caminó hacia la mesa y habló con voz lo bastante alta como para que la oyeran los de afuera. «Señores», dijo, «las mujeres que votaron hoy caminaron horas bajo el sol para llegar aquí. Algunas dejaron hijos enfermos, otras enfrentaron insultos. Lo mínimo que pueden hacer ustedes es respetar su tiempo. Terminen hoy, den el resultado hoy. Si no, no están retrasando un conteo, están retrasando la historia». Hubo un silencio denso. Aquello era casi una insubordinación al procedimiento. Rodolfo se apresuró a intervenir. «La señora Carrillo Puerto se deja llevar por la emotividad. Aquí no se trata de prisa, sino de legalidad», ella replicó, sin apartar la mirada del presidente de la mesa. «La legalidad que tarda demasiado deja de ser justicia y se convierte en trampa». En la plaza, la gente no alcanzaba a oír las palabras exactas, pero percibía la tensión. De pronto, una ola de murmullos recorrió la multitud. Alguien gritó: «Queremos el resultado hoy». Otro lo siguió, y otro, hasta que, en cuestión de minutos, la mitad de la plaza coreaba una consigna improvisada, pero clara: «Hoy, hoy, hoy». El presidente de la mesa, sudando, entendió que el margen de maniobra se había reducido. Si posponía, podía desencadenar un tumulto difícil de contener. Si se apuraba, corría el riesgo de anunciar el que para muchos, en los salones elegantes, era un resultado intolerable. Eligió anunciar. Horas después, cuando el sol comenzaba a bajar
y las sombras alargadas daban un respiro al calor, la voz del secretario retumbó en 1900 la sala. Con el total de actas computadas, se declara electa diputada por el distrito, la ciudadana Elvia Carrillo Puerto. Hubo un segundo de silencio absoluto, un segundo en el que pareció que el tiempo mismo contenía la respiración, y luego el estallido, gritos, aplausos, llanto. Afuera, la noticia voló. Mujeres que nunca habían abrazado a una extraña se fundieron en abrazos. Algunos hombres miraron al suelo, otros se sumaron al festejo con timidez, como quien no sabe si está participando en un sacrilegio o en un nacimiento. Rodolfo, de pie, a unos metros de la mesa, mantuvo la compostura, se acercó a Elvia y le tendió la mano. «Felicitaciones, diputada», dijo con una sonrisa tan pulida como sus gemelos. «Veo que el pueblo ha decidido experimentar». La frase era, al mismo tiempo, cortesía e insulto. «Experimento». Como si su triunfo fuera un accidente de laboratorio que tarde o temprano habría que corregir. Elvia apretó esa mano sin apartar la mirada. «Experimentos son los que han hecho ustedes con nuestra paciencia», respondió. «Ahora nos toca a nosotras». Había ganado, sí, pero en lo más hondo de su mente el reloj no se detenía. Sabía que tener una curul no significaba tener poder ilimitado. Significaba, apenas, haber entrado en la trinchera donde se libraría la batalla más difícil, la de convertir en leyes las demandas que durante años se habían dicho en voz baja. Además, flotaba en el aire una amenaza que no se podía ignorar. Los enemigos de su hermano Felipe se multiplicaban. En los cafés, en las logias, en las casas señoriales, se hablaba de poner orden en Yucatán. Algunos pronunciaban una palabra que helaba la sangre: levantamiento. Lo que nadie sabía entonces, ni siquiera Elvia, era que la cima que acababa de alcanzar venía con una caída abrupta al otro lado. El triunfo electoral no era el final de una lucha, sino la puerta de entrada a un periodo en el que el poder y la vulnerabilidad caminarían de la mano, porque mientras ella afinaba sus primeras iniciativas de ley, mientras soñaba con reformas que cambiaran el destino de millones de mujeres, otros hombres, militares, políticos, viejos hacendados heridos, afinaban otra cosa en la penumbra: el plan para derrocar a su hermano y, de paso, borrar del mapa a esa diputada que se atrevía a llamar trampa a la demora. El reloj seguía marcando. No solo contaba los días de su mandato recién ganado, sino las horas que le quedaban a un gobierno entero antes de enfrentar su noche más oscura, y Elvia, sin saberlo del todo, se preparaba para entrar a un campo de batalla donde las palabras ya no serían la única arma en juego. El primer día de una diputada pionera no huele a gloria, huele a humedad, a tinta fresca y a miedo. Imagina el salón del Congreso de Yucatán al amanecer. Las sillas aún vacías, el polvo flotando en los rayos de luz que se cuelan por las ventanas altas, los retratos solemnes de hombres muertos mirando desde las paredes, como si quisieran recordar a todos quienes han mandado siempre allí. En una esquina, un reloj de péndulo marca el tiempo con una crueldad rítmica. Tac, tac, tac. En ese escenario que parece detenido, en el siglo anterior, entra una figura que no encaja. Una mujer de rebozo oscuro, paso firme, mirada que no se baja aunque la atraviesen como cuchillos. Es Elvia Carrillo Puerto, la primera diputada yucateca. No trae plumas de oro ni joyas ostentosas, trae una carpeta hinchada de papeles, tachones, borradores de iniciativas, y la certeza de que cada minuto que pase, sin que las leyes cambien, es un minuto robado a las mujeres que la eligieron. En las curules, los hombres van entrando poco a poco, en grupos, como si fueran dueños de una cofradía a la que alguien ha dejado entrar por error a una intrusa. Algunos la saludan con cortesía distante, otros ni siquiera disimulan la molestia, y como una sombra bien planchada aparece Rodolfo Herrera. Su traje es impecable, el bigote cuidadosamente recortado. Se acerca a Elvia con una sonrisa estudiada. «Diputada», dice remarcando la palabra como si se tratara de una rareza exótica. «Bienvenida al templo de la ley». «Templo». La palabra resuena con ironía en la cabeza de Elvia. ¿Qué clase de templo puede ser un lugar donde la mitad de la humanidad no tiene asiento? «Gracias, diputado», responde. «Venimos a ver si ese templo se abre un poco más». Rodolfo inclina apenas la cabeza, sin perder la sonrisa. «Solo recuerde», susurra, «los templos se sostienen en columnas antiguas. Si se mueven demasiado se vienen abajo». No es una frase, es una advertencia. Y detrás de esa advertencia hay un límite muy concreto.
El tiempo, el gobierno de Felipe no es eterno. La oposición está esperando cualquier tropiezo. Elvia lo sabe. Y sabe también que ella tiene, con suerte, unos pocos años para hacer en leyes lo que otras mujeres tardarían generaciones en intentar. Ese mismo día, mientras el reloj sigue marcando su compás cruel, Elvia coloca sobre la mesa de trabajo de la comisión sus primeros proyectos. No son documentos neutros, son explosivos envueltos en vocabulario jurídico. Uno propone que las mujeres tengan derecho a votar y ser votadas en elecciones municipales, sin necesidad de autorización del marido, del padre o del cura del pueblo. Otro plantea que las madres solteras puedan registrar a sus hijos sin ser humilladas, y que la palabra ilegítimo desaparezca de los libros civiles. Un tercero pide protección para las trabajadoras embarazadas, para que no sean despedidas como si la maternidad fuera un delito. Cada uno de esos papeles representa un golpe directo contra costumbres tan viejas que muchos las confunden con mandatos divinos. En las primeras sesiones, el Congreso parece una obra de teatro donde todos han ensayado el mismo papel por décadas. Hasta ahora, los diputados discuten presupuestos, caminos, concesiones. Cuando llega el turno de la iniciativa de Elvia sobre el voto municipal femenino, la atmósfera cambia. El presidente del Congreso carraspea, incómodo. Se pone a discusión la propuesta de la diputada Carrillo Puerto. El título todavía suena extraño en su boca. La diputada. Como si dijera el cura mujer o el general costurera. Rodolfo toma la palabra con la seguridad de quien sabe que domina el escenario. Señores, empieza mirando al pleno, pero proyectando su voz también hacia las tribunas. No estamos aquí para hacer experimentos con la estructura social. Nadie duda de las virtudes de nuestras madres, esposas e hijas, pero precisamente por eso debemos resguardarlas de las pasiones políticas. ¿Qué será de los hogares si convertimos a las mujeres en sufragantes, en candidatas, en agitadoras? Elvia escucha en silencio. Ha oído ese argumento tantas veces que podría recitarlo ella misma. Cuando le toca hablar, se levanta despacio, no grita, no dramatiza. Pero su voz tiene algo que ningún conservador puede fingir. Experiencia. Diputados, dice, hablan de resguardar a las mujeres. ¿De qué las están resguardando? ¿De decidir? ¿De opinar? ¿De decir no cuando algo es injusto? ¿Ese miedo es por ellas o por ustedes? En las tribunas, algunas mujeres que han logrado entrar como invitadas se aprietan el rebozo contra la boca para contener una exclamación. Nunca han visto a una igual hablarle así, de frente, a un salón lleno de hombres poderosos. Dicen que el hogar se desmoronará si la mujer vota, continúa. Pero muchos hogares ya están desmoronados. ¿O creen que no se cae un hogar cuando un marido borracho golpea a su esposa? ¿No se cae cuando el salario no alcanza para alimentar a los hijos? ¿No se cae cuando una niña de 13 años es obligada a casarse con un viejo porque así conviene al hacendado? Las palabras caen como piedras en una fuente inmóvil. No son estadísticas, son heridas abiertas. Las mujeres ya pagan impuestos, ya trabajan, ya sufren las decisiones de este Congreso. Remata. Lo único que pedimos es que se nos permita influir en esas decisiones, no para destruir, sino para que por fin este templo de la ley represente a todo el pueblo, no solo a la mitad que lleva sombrero. En la votación, los dedos tiemblan. No es una reforma constitucional, es solo un avance local, pero todos entienden que es mucho más. Es la primera brecha en un muro secular. El resultado, aprobado por una diferencia mínima. Una parte del salón exhala aire como si hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos. Otra parte queda rígida, como quien acaba de ver moverse una estatua que creía de piedra. Rodolfo, serio, mira el tablero de votos y luego a Elvia. «Felicidades», dice en voz baja. Ya abrieron una rendija. No se confíen. El viento puede cerrar las puertas igual de rápido. El viento, en ese momento, no es una metáfora. Son las corrientes políticas que rugen fuera de Yucatán. En el centro del país, generales se disputan lealtades, complots se tejen entre telones. Felipe se lo dice a su hermana una noche, en el despacho del Palacio de Gobierno, mientras repasa telegramas con el ceño fruncido. «Nos queda poco tiempo, Elvia», confiesa. La reacción está buscando pretextos. Cualquier error será una excusa. Tienes que acelerar. ¿Acelerar? Esa palabra se convierte en la consigna silenciosa de la diputada. Cada proyecto de ley necesita meses de discusiones, revisiones, negociaciones. Ella intenta comprimir todo eso en semanas. Propone la creación de escuelas racionalistas para niñas.
donde se enseñe no solo costura y catecismo, sino también ciencias, historia, nociones de higiene y, lo más escandaloso, educación sexual. Insiste en que las campesinas tengan derecho a integrarse a los ejidos, a trabajar la tierra sin que un hombre se les asigne como tutor. Plantea que las mujeres puedan solicitar el divorcio sin ser marcadas de por vida como perdidas, y que en esos casos los hijos no sean automáticamente arrebatados para castigar a la madre. Cada iniciativa desata una guerra. Los hacendados mandan cartas incendiarias al Congreso. Los sacerdotes aprovechan el púlpito dominical para describir un futuro apocalíptico donde las mujeres, embrutecidas por el socialismo, abandonan a sus hijos para ir a mítines. Rodolfo se convierte en el rostro parlamentario de esa resistencia. En cada sesión busca una fisura legal, un reglamento, una cláusula para ralentizar el avance, retrasa dictámenes, pide más estudios, exige que se consulte a expertos, que por supuesto son hombres de su confianza. Lo que es urgente para la señora diputada, dice en una ocasión, no necesariamente es urgente para el Estado. Correr en materia de leyes suele traer errores que luego pagarán generaciones. Elvia entiende la maniobra. Dilatar hasta que el tiempo político se agote, así que busca un atajo. Salir del edificio, volver a la calle, entre sesiones vuelve a hacer lo que hizo toda su vida. Recorrer pueblos, organizar asambleas, escuchar historias, solo que ahora, cuando regresa a Mérida, no lleva solo lágrimas y quejas, lleva datos, testimonios concretos que convierte en munición legislativa. En el pueblo de Peto, dice en tribuna, sosteniendo hojas llenas de anotaciones firmadas, 20 mujeres fueron despedidas de la fábrica de Enequén por estar embarazadas. Aquí están sus nombres, sus fechas de ingreso, sus cartas de despido, las firmas de los patrones. ¿Cuántos casos más necesitan para comprender que no se trata de teorías, sino de vidas? La palabra vidas pesa, porque llega un momento en que todos en ese salón saben que lo que está en juego ya no son solo carreras políticas. Afuera, la violencia crece. Los enemigos de Felipe no se quedan en discursos. Organizan grupos armados, tejen alianzas con militares descontentos, susurran nombres en cafés oscuros, y entonces, a la batalla de ideas se suma una nueva ofensiva. Intentar arrancarle a Elvia, por la vía legal, la curul que tanto le costó. En una sesión particularmente tensa, un diputado aliado de Rodolfo presenta un recurso. Dado que la Constitución Federal no reconoce aún el voto femenino, declara, es cuestionable la validez de una elección en la que una mujer resulta electa diputada. Propongo que se revise la legitimidad del mandato de la ciudadana Carrillo Puerto. Es un movimiento quirúrgico. No atacan directamente sus ideas, atacan su existencia política. Si prospera, la sacan del Congreso sin disparar un tiro. En las tribunas, un murmullo helado recorre a las mujeres presentes. Algunas sienten que el piso se abre bajo sus pies, y si todo fue un paréntesis, un sueño breve que está a punto de cerrarse. Elvia siente un nudo en la garganta, no porque sea tímida, sino porque entiende que lo que está a punto de defender no es solo su silla, sino el derecho de cualquier mujer a ocupar un espacio así alguna vez. Se levanta. Señores, dice con una serenidad que no muestra el temblor en sus manos. Qué curioso. Cuando las mujeres trabajamos en las haciendas, nadie cuestiona la legitimidad de nuestro esfuerzo. Cuando pagamos impuestos, nadie cuestiona la legitimidad de nuestro dinero. Cuando criamos hijos que luego vienen a sentarse a estas curules, nadie cuestiona la legitimidad de nuestra entrega. Solo cuando se trata de participar en las decisiones, ahí sí surge la duda. Mira directamente a Rodolfo, que juega con un lápiz sin mirarla. No soy un capricho. No soy una concesión de mi hermano el gobernador. No soy una anomalía, soy el resultado de miles de mujeres que por primera vez pudieron votar. Si ustedes declaran ilegítimo mi mandato, están declarando ilegítimas a esas mujeres. Están diciendo, de hecho, que no existen. Guarda silencio un segundo y añade bajando un tono. Pero existen, y están escuchando, afuera y adentro, porque en ese momento, en el propio Congreso, trabajan ya secretarias, auxiliares, mujeres que han empezado a leer actas y decretos. Las palabras de Elvia no van solo a la prensa, van a esos oídos nuevos. La votación es un duelo de sombras. Algunos diputados progresistas vacilan, aman sus carreras más que sus principios. Otros, que jamás se han considerado feministas, se resisten a humillar así a una colega frente a todo el país. El resultado, otra vez,
se decide por un margen estrecho. El recurso es rechazado. Elvia conserva su curul. Pero entiende el mensaje. No solo quieren frenar sus leyes, quieren borrarla del mapa. Y el tiempo sigue corriendo. Mientras tanto, lejos de las paredes de Mérida, una tormenta nacional se organiza. La rebelión de los delahuertistas levanta banderas contra el gobierno central. Y en esa marea de pronunciamientos, los viejos hacendados ven una oportunidad de oro. Disfrazar su revancha de defensa de la patria. Yucatán se vuelve un tablero donde cada ficha cuenta. En reuniones discretas, en casas señoriales con patios llenos de bugambilias, se juntan militares, empresarios, políticos desplazados. Rodolfo no es un general, pero su presencia no pasa desapercibida. En una de esas tertulias, alguien le pregunta: ¿y la señora diputada? ¿Qué papel juega en todo esto? Él responde con un gesto ambiguo. La señora diputada es un símbolo, dice, y los símbolos son útiles, hasta que dejan de serlo. Nadie sabe con exactitud qué promete, qué pacta, qué negocia. Lo cierto es que, mientras las intrigas se multiplican, el gobierno de Felipe se agrieta. Los telegramas que antes traían noticias de reformas, ahora traen rumores de tropas moviéndose, de armas entrando por caminos secundarios. Felipe convoca a su hermana una última vez a una reunión privada. Está agotado. Ya no es el tribuno encendido de los mítines. Es un hombre que ha visto de cerca el odio de quienes se sienten desplazados. Elvia le dice casi en susurro: he hecho lo posible. Se repartió tierra, se abrió la puerta a las mujeres, se intentó cambiar la escuela, pero ellos no van a perdonar. Si algo me pasa, quiero que te vayas, que no entregues tu vida a esta venganza. Ella lo mira con rabia mezclada con ternura. ¿Y dejarlos borrar todo lo que se ha hecho? Responde: ¿que escriban la historia como si nunca hubiéramos estado aquí? No me pidas eso. Felipe suspira. No te pido que dejes de luchar, te pido que sobrevivas para contarlo. Ese pedido se le queda clavado en el pecho. No pasa mucho tiempo antes de que las palabras levantamiento y golpe dejen de ser rumores y se conviertan en ruido de botas. Una noche calurosa, el cielo de Mérida se ilumina con fogonazos que no son relámpagos, son disparos. Las calles que antes vieron pasar marchas y desfiles ven ahora correr gente que busca refugio. Las campanas de las iglesias se mezclan con sirenas improvisadas, gritos, órdenes a media voz. Elvia se despierta sobresaltada por golpes en la puerta. «Diputada, levántese», susurra una mujer de su confianza. «Están diciendo que tomaron el palacio, que buscan a los Carrillo Puerto». El corazón le late tan fuerte que parece un segundo reloj en la habitación. Se viste a toda prisa, agarra unos cuantos papeles, un par de fotos familiares y sale. En las calles ve a hombres armados corriendo, escuchan nombres: Felipe, líderes socialistas, rojos del Mayab. La ciudad huele a pólvora y traición. Intenta acercarse al palacio de gobierno, pero los accesos están cerrados por soldados con rostros duros, algunos de los cuales ella recuerda haber visto, semanas atrás, recibiendo apoyos agrarios. «No puede pasar, señora», le dice uno, evitando mirarla a los ojos. «Soy diputada», responde mostrando credencial. «Tengo derecho». El soldado baja la voz. «Diputada o no, hoy no manda usted. Váyase, por su bien». El mensaje es claro. La legalidad ha sido reemplazada por otra cosa. Las horas siguientes son una mezcla de fragmentos. Noticias cruzadas, gente que afirma haber visto a Felipe arrestado, otros que juran que lo han fusilado ya, mujeres que lloran en las esquinas, hombres que celebran discretamente en salones privados, una ciudad partida, de nuevo, en dos. En medio de ese caos se corre un rumor helado. Hay una lista, nombres de personas peligrosas que deben ser arrestadas, juzgadas o simplemente eliminadas. Elvia sabe, sin necesidad de confirmarlo, que su nombre está allí, no solo por lo que ha dicho en el Congreso, sino por lo que representa. Y entonces, cuando parece que el cerco se cierra, se produce un giro inesperado. Entra en su casa, aún más desordenada por las prisas, y encuentra a alguien esperándola en la penumbra del zaguán. Es la esposa de Minan Sitot, un hacendado conservador, una mujer a la que había visto, años atrás, mirar con desdén sus mítines, y que ahora tiene el rostro desencajado. «No hay tiempo para explicar mucho», dice sin cortesías. «Vienen por usted. Mi marido está con ellos. Lo escuché mencionar su nombre. Hay un tren que sale esta madrugada. Tengo un pase. Váyase». Elvia la mira, desconcertada. «¿Y por qué me ayuda?» La respuesta tarda unos segundos.
como si la otra mujer tuviera que arrancarla de un lugar muy hondo, porque tengo una hija, dice al fin, y no quiero que crezca en un mundo donde piensen que pueden matar a una mujer solo por alzar la voz. Usted me cae mal, diputada, pero la necesito viva. Es la confesión más brutal y más sincera que Elvia ha oído en mucho tiempo. No es amistad, no es conversión ideológica, es otra cosa. El reconocimiento de que, aun para quienes no la soportan, su existencia abre posibilidades, con el corazón hecho un nudo entre la obligación de quedarse y el pedido de su hermano, se deja empujar hacia la salida, se viste con ropa sencilla, se cubre el rostro con un rebozo, adopta la apariencia de una campesina más. Irónicamente, aquella a quien llamaban la monja roja del Mayab, termina escapando casi como una monja clandestina. Al amparo de la oscuridad, en la estación el ambiente es espeso, soldados, civiles, rumores. En un andén ve un grupo de hombres con las manos atadas, custodiados por fusiles. Entre ellos, a lo lejos, cree distinguir la silueta de Felipe. Quiere gritar, correr, arrojarse, pero el tren silba. Los empujones la arrastran y entiende que cualquier gesto la delataría. Se muerde los labios hasta hacerse sangre. El tren arranca lentamente. A través de la ventana sucia, Mérida se convierte en sombras, luego en luces lejanas, luego en nada. En los periódicos que circulan de mano en el vagón, alguien lee en voz alta una noticia escueta, escrita con la frialdad de los partes militares. Esta madrugada fueron pasados por las armas el exgobernador socialista Felipe Carrillo Puerto y varios de 1904, sus colaboradores más cercanos, por traición a la patria. Las palabras se desmoronan en los oídos de Elvia. No hay discurso preparado para ese momento, no hay consigna que alcance, solo una pregunta silenciosa que se clava como un alfiler. ¿Valió la pena? En ese vagón lleno de desconocidos, una niña de trenzas largas mira por encima del hombro del lector, sin entender del todo la noticia, pero fascinada por las letras. Elvia la observa, y algo dentro de ella se rehúsa a morir. Piensa en las leyes que alcanzó a aprobar, en las que quedaron a medio camino, en las mujeres que ahora, en los pueblos, esconden, en cajas de madera, los folletos de las ligas feministas para que no se los quemen los nuevos jefes políticos. Piensa sobre todo en que la historia no se borra fácil. Los decretos se pueden derogar, pero las preguntas que se despertaron en 1920, miles de cabezas ya no se pueden volver a dormir del todo. El tren se interna hacia el interior del país. Atrás quedan las henequeneras, el palacio tomado, las paredes del Congreso donde aún resuena su voz defendiendo el derecho a existir como ciudadana. Adelante, la espera un país que, en buena medida, ni siquiera sabe quién es. Tendrá que empezar casi desde cero, en una ciudad enorme, desde cuartos alquilados y trabajos modestos, pero lleva algo que nadie puede confiscarle en un registro ni en un cateo: la certeza de que, aunque hoy la reacción crea haber triunfado, el tiempo, ese mismo tiempo que siempre pareció ir en su contra, también puede ser aliado, porque cada niña que aprenda a leer, cada joven que escuche, en un café o en una escuela, el nombre de aquella monja roja del Mayab, será una pequeña explosión en el mapa. Lo que Elvia aún no sabe, mientras el tren se aleja y su duelo recién empieza, es que su derrota política en Yucatán no será el final, sino la primera página de otra batalla, más larga, más silenciosa y en muchos sentidos más profunda. En algún punto del trayecto, cuando el cansancio y el dolor se vuelven insoportables, cierra los ojos y en la oscuridad de sus párpados ve, como si fuera una premonición, algo imposible para esa madrugada de sangre. Mujeres de todo, el país haciendo fila frente a casillas electorales, credencial en mano, votando sin pedir permiso. No sabe cuándo, no sabe cómo, pero sabe que sucederá. Y entonces, por primera vez desde que oyó la noticia de los fusilamientos, deja escapar un suspiro que no es solo de tristeza, sino también de terquedad. Que el tiempo corra, ella no ha terminado. Imagina que luchas toda tu vida por un derecho. Y el día en que por fin se concede, tu nombre casi no aparece en los periódicos. Imagina ver cómo se abre una puerta que llevas décadas empujando. Y descubrir que, cuando por fin gira la cerradura, la mayoría cree que se abrió sola. El tren que arrastra a Elvia lejos de Yucatán no solo se lleva a una mujer exiliada, se lleva, aparentemente, todo un proyecto. Cuando desciende en la Ciudad de México, la capital le cae encima como una ola gris. Humo, tranvías,
edificios altos que tapan el cielo, un ruido constante que no se parece al murmullo de las enequeneras ni al canto de los pájaros del Mayab. Aquí nadie la llama la monja roja del Mayab. Aquí, al principio, no la llama nadie. Consigue un cuarto modesto en una vecindad del centro. El techo filtra agua cuando llueve. Las paredes son tan delgadas que se oyen las discusiones de los vecinos, los pasos, las risas. En la pared, justo frente a su cama, cuelga la foto de Felipe con la banda de gobernador atravesándole el pecho. Sonrisa amplia, ojos encendidos. Cada noche, antes de dormir, Elvia mira ese rostro congelado y oye, como si todavía estuviera en el despacho del palacio, la frase que él le dijo: sobrevive para contarlo. Pero sobrevivir no es romántico. Es hacer cuentas con los dedos para ver si alcanza para el pan y el carbón. Es aceptar trabajos menores, dar clases nocturnas de lectura y escritura a obreras que llegan con las manos entumidas por las máquinas. Es escribir artículos para periódicos pequeños, mal pagados, donde firma a veces con seudónimo para poder decir lo que piensa sin atraer demasiada atención de los enemigos que aún la buscan. Un día, en un puesto de periódicos, ve un titular que le revuelve el estómago. Restablecen el orden en Yucatán. Abre el diario con manos temblorosas. Entre las notas que celebran el retorno a la paz, encuentra un nombre conocido. Rodolfo Herrera. Ha sido nombrado en un cargo clave en el nuevo gobierno local, presentado como hombre de experiencia, defensor de las tradiciones yucatecas. Tradiciones, otra vez esa palabra usada como arma. Elvia siente una punzada de furia fría, mientras ella cuenta centavos en una vecindad oscura. Su viejo adversario se pasea por despachos alfombrados, reescribiendo a su gusto la historia reciente. Sabe lo que eso significa. Discursos donde se presenta a Felipe como un aventurero imprudente, a las ligas feministas como un experimento peligroso, a las reformas agrarias como un exceso corregido a tiempo. Si ellos ganan el relato, la sangre derramada se convertirá en simple nota al pie. Ese mismo enojo la empuja a tocar puertas, no las de los palacios, todavía le cierran el paso, sino las de otros departamentos igual de húmedos que el suyo, donde viven mujeres que también llegaron huyendo de algo. Viudas de la revolución, maestras desplazadas, jóvenes que dejaron sus pueblos para trabajar en fábricas. Allí encuentra a las que serán su nuevo ejército silencioso. En una sala pequeña prestada por un sindicato, se reúne por primera vez con un grupo de mujeres capitalinas que han oído hablar de ella como de una leyenda lejana. ¿Usted es la que fue diputada en Yucatán?, pregunta una, con incredulidad y respeto mezclados. Soy, responde Elvia. Fui, y volveré a ser, si ustedes quieren. La palabra volveré no es un capricho, es un desafío al tiempo. Tiene más de 40 años. El cabello empieza a encanecerle en las sienes. Las arrugas en la frente no se disimulan ni con la mejor luz. Sabe que su cuerpo tiene fecha de caducidad, que si el derecho al voto para las mujeres no se conquista pronto, quizás no viva para verlo. Ese es ahora su nuevo reloj de péndulo, el que suena en su propio pecho cada mañana. A partir de esos encuentros y de otros que se multiplican en bibliotecas, casas de cultura, locales sindicales, nace una red. Mujeres de diversas ideologías, socialistas, maestras laicas, católicas progresistas, obreras, estudiantes, empiezan a preguntarse por qué, después de una revolución hecha en nombre del pueblo, la mitad de ese pueblo sigue sin poder decidir en las urnas. En los años 30, esa corriente toma forma en frentes amplios, como si toda esa energía dispersa hubiera encontrado por fin un cauce. Uno de esos cauces es el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Elvia participa en su organización como quien vuelve a respirar bajo el agua. Ya no es la joven incendiaria que recorría a caballo los pueblos del Mayab. Ahora camina despacio por avenidas atestadas, sube y baja, escaleras de oficinas gubernamentales. Escribe memorandos, redacta peticiones, coordina congresos femeninos. La lucha se ha vuelto más burocrática, sí, pero no menos peligrosa. En una asamblea del frente, en un teatro abarrotado, toma la palabra. Ya no necesita gritar para que la escuchen. Basta que se levante para que el murmullo se apague. Compañeras, dice, hemos pasado de los fusiles a los decretos, pero el enemigo sigue siendo el mismo. El miedo a que decidamos. Antes nos llamaban locas por pedir tierra y escuelas. Ahora nos llaman impacientes por pedir voto. Nos dicen que esperemos, que el país todavía no está listo,
Yo les pregunto, ¿cuándo estará listo un país para reconocer a sus mujeres? ¿Después de otra guerra? ¿De otro siglo? Desde un palco, un funcionario del gobierno toma nota, frunce los labios, después de la reunión, se acerca a ella con cortesía calculada. Doña Elvia la llama, usando por primera vez el doña que suena a respeto y a distancia. El gobierno escucha sus preocupaciones. El presidente Cárdenas está abierto a estudiar las demandas de las mujeres, pero entiéndanos, los cambios profundos necesitan tiempo. Ella sonríe, pero sus ojos no se ablandan. Tiempo es lo que no tenemos, responde. El tiempo ya se llevó a muchos de los que empezaron esta lucha. Se llevó a mi hermano, se llevó a compañeros de las ligas. No permitiré que se lleve también este derecho. El funcionario asiente, evasivo. Estamos trabajando en una reforma. Lo discutiremos en el Congreso. Haremos lo posible. Dos palabras que ella ha aprendido a desconfiar. Sin embargo, se aferra a cualquier rendija. Cuando, en 1937, corre el rumor de que el gobierno presentará una iniciativa para reconocer los derechos políticos de las mujeres, Elvia y sus compañeras sienten que la historia vuelve a acelerar. Organizan marchas, envían cartas, saturan de peticiones los escritorios de los diputados. En una escena que parece espejeada de su experiencia en Yucatán, ella camina por los pasillos del Congreso Federal, esta vez como visitante, llevando bajo el brazo carpetas hinchadas de firmas. No tiene curul, pero tiene memoria. En uno de esos pasillos se cruza con un rostro que no esperaba ver ahí, a cientos de kilómetros de las ceibas yucatecas. Rodolfo Herrera. Los años han trabajado sobre él con menos piedad que sobre ella. El bigote sigue perfectamente recortado, pero el traje ya no luce tan impecable. Hay algo en su mirada que revela cansancio y terquedad mezclados. Ha sido llamado como experto en asuntos agrarios y educativos, invitado por diputados conservadores que valoran su experiencia en 1900 en restaurar el orden en Yucatán tras los excesos socialistas. Durante unos segundos se miran en silencio, como si el tiempo se plegara y los devolviera a aquel primer día en el Congreso de Mérida. Diputada, dice él, con una leve inclinación de cabeza, que es a la vez saludo y recordatorio de que ya no lo es. Señor Herrera, responde ella sin bajar la vista. Él mira las carpetas que ella lleva. ¿Todavía insiste con eso del voto femenino? Pregunta con una mezcla de ironía y cansancio. Después de todo lo que pasó, ¿no ha aprendido que hay batallas que es mejor abandonar? Elvia aprieta los papeles contra el pecho. Aprendí que hay batallas que cambian de escenario, pero no de sentido, dice. Antes discutíamos en Mérida, ahora aquí. Antes usted temía que las mujeres votaran en su estado, ahora teme que voten en todo el país. Rodolfo sonríe, pero la sonrisa ya no es tan segura. No tema tanto por mí, señora, responde. Yo ya tengo mis años. Mi mundo se va conmigo. El suyo todavía no ha nacido del todo, y el parto puede ser muy doloroso. Lo dice como advertencia, pero suena más a confesión. Por primera vez, Elvia percibe en él un miedo que va más allá del cálculo político. El miedo de quien sabe que pertenece a una era que se extingue. Poco después, la esperanza y la frustración llegan juntas. La iniciativa de reconocer plenamente los derechos políticos de las mujeres avanza, se discute, se vota y queda atorada en un laberinto de procedimientos. Se aprueba en una cámara, se enfría en la otra, se posterga su promulgación. Los periódicos hablan unos días del tema y luego pasan a otra cosa. La vida política del país sigue su marcha de generales, huelgas, crisis, expropiaciones. Para el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, para Elvia, es un golpe silencioso. No hay fusilamientos, no hay tanques en las calles. Hay algo peor para quienes luchan, el olvido administrativo. En una noche particularmente dura, en su cuarto, Elvia extiende sobre la mesa todas las recortes de prensa, las listas de asistentes a los congresos feministas, las copias de las iniciativas presentadas y no votadas. Los papeles forman una especie de mapa de una batalla sin campo visible. Se pregunta por primera vez en muchos años si quizás Rodolfo tenga razón en algo. Si su mundo, el mundo donde las mujeres votan y deciden libremente, tal vez no llegue a tiempo para ella. Pero entonces el tiempo vuelve a jugar su doble papel. Pasan los años, el país cambia de presidentes, de siglas partidistas, de enemigos externos. Llega la Segunda Guerra Mundial. Hombres mexicanos viajan a pelear a tierras lejanas. Mujeres mexicanas llenan los espacios que ellos dejan en fábricas, oficinas, campos.
En las calles de la capital es cada vez más común ver a mujeres manejando tranvías, llevando uniforme de enfermeras, enseñando en escuelas técnicas. El discurso oficial, que antes pedía a las mujeres que se limitaran al hogar, empieza a necesitar otra cosa de ellas. En campañas de alfabetización, en programas de salud, el gobierno no tiene más remedio que reconocer lo obvio. Sin las mujeres, el país no funciona. Elvia observa ese cambio desde una silla cada vez más gastada, pero con los ojos muy abiertos. No deja de asistir a reuniones, aunque ahora le cueste subir escaleras. En los 50, cuando ya ronda los 70 años, su figura se ha vuelto menuda, pero su voz sigue teniendo ese filo que incomoda a los complacientes, y entonces el giro que parecía imposible llega. En 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines anuncia que presentará la reforma constitucional para reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en todo el país. A diferencia de otros intentos anteriores, esta vez la maquinaria política se alinea. Gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas perciben que o se adaptan o quedarán mal parados ante un mundo que, tras la guerra, habla de democracia con más fuerza que nunca. El día en que se anuncia la promulgación de la reforma, Elvia no está en un balcón oficial ni en una foto de primera plana. Está en su cuarto, sentada frente a un radio de madera con perillas gastadas, el mismo aparato por el que años atrás oyó noticias de guerras y crisis económicas. Sobre la mesa, junto al radio, descansa un par de lentes de armazón sencillo y, doblado con cuidado, un rebozo que ya no usa todos los días porque pesa demasiado sobre sus hombros. La voz del locutor, en tono solemne, dice las palabras que ella ha repetido tantas veces en mítines y peticiones. Se informa a la nación que ha sido promulgada la reforma a los artículos 34 y 115 de la Constitución, con lo cual se reconoce a la mujer mexicana la igualdad de derechos políticos con el hombre, incluyendo el derecho a votar y ser votada en las elecciones federales y municipales. Elvia cierra los ojos. No ve desfiles, no ve discursos, ve, como en una cinta que corre demasiado rápido, escenas de su propia vida. La niña de Motul que aprendía a leer en libros prestados, la joven que organizaba ligas feministas en los pueblos henequeneros, la diputada de Yucatán enfrentándose a un mar de trajes oscuros, el vagón del tren donde leyó la noticia del fusilamiento de Felipe, las mujeres capitalinas que se agolpaban en salones pequeños para firmar peticiones, la mirada cansada de Rodolfo en el Congreso Federal. Cada imagen es un peldaño de la escalera que lleva hasta esa frase que ahora sale del radio como si fuera una noticia más. Se permite llorar. No un llanto escandaloso, sino un llanto que baja despacio. Como las gotas que se filtran por las grietas de una pared antigua, no llora solo de alegría, también de rabia, porque sabe que, al día siguiente, muchos hablarán de la reforma como un regalo del presidente en turno, como un gesto magnánimo del sistema. Pocos recordarán a las mujeres que marcharon, que fueron ridiculizadas, que perdieron trabajos y familias por sostener ese sueño, y sin embargo, el hecho está allí, contundente como un sello en papel oficial. Las niñas mexicanas que nazcan a partir de ese día crecerán en un país donde, al menos en la letra de la ley, nadie podrá decirles que su opinión no cuenta en las urnas. A pesar de su edad, Elvia no se conforma con escuchar, quiere ver. Años después, en 1955, presencia por primera vez unas elecciones federales donde las mujeres acuden masivamente a las casillas, sale temprano, apoyada en el brazo de una joven vecina que insiste en acompañarla. ¿No está cansada, doña Elvia?, pregunta la muchacha al verla avanzar con pasos cortos pero decididos. He esperado esto toda mi vida, responde ella. Si me canso, que sea haciendo fila, no en mi casa. La escena en la calle es algo que, en sus años de diputada en Yucatán, apenas pudo imaginar. Hileras de mujeres de todas las edades, algunas con vestidos elegantes, otras con mandiles, muchas cargando bebés en brazos, algunas se han arreglado como para una fiesta. Otras llevan el cabello recogido a toda prisa, pero todas tienen el mismo brillo extraño en la mirada. Una mezcla de nervios y orgullo. Cuando llega su turno, Elvia entra a la casilla, toma la boleta con manos que ya tiemblan, no solo de emoción, sino de edad. Recuerda a las campesinas yucatecas que firmaban con una cruz, porque nadie les enseñó a escribir su nombre. Ella, que tanto luchó porque aprendieran a leer, traza ahora una línea firme sobre el recuadro de su elección.
No importa tanto el candidato, importa el gesto. Al salir, algunas mujeres, que han oído rumores sobre su historia, se acercan. ¿Es cierto que usted fue de las primeras que pidió esto?, pregunta una señora de mediana edad, con un niño agarrado a su falda. Elvia la mira. Mira al niño. Mira las boletas llenas que salen de la urna. No fui de las primeras, responde. Antes de mí hubo muchas que ni siquiera pudieron venir a la ciudad a gritarlo. Yo solo seguí sus pasos. Ahora les toca a ustedes seguir los nuestros. La mujer asiente sin terminar de comprender la profundidad de esa frase, pero la guarda en algún rincón de la memoria. Los años que siguen son, para Elvia, una mezcla curiosa de reconocimiento y olvido. Por un lado, el Estado decide, al fin, otorgar pensiones a veteranos y veteranas de la Revolución. Ella recibe un documento oficial que la llama Veterana de la Revolución Mexicana. Con sello y firma, hay ceremonias donde su nombre se menciona junto al de generales famosos, y algún fotógrafo la retrata, menuda y serena, en medio de hombres con medallas brillantes. Por otro lado, en los libros escolares, su figura aparece, cuando aparece, en párrafos breves, a veces relegada a notas al margen. En los cafés y en las tertulias políticas se habla de los grandes caudillos, de las expropiaciones, de las reformas agrarias. Las luchas de las mujeres se mencionan como anécdotas, no como columna vertebral de la transformación del país. Ese contraste es un nuevo tipo de combate. Ya no se trata de aprobar leyes, sino de evitar que la memoria sea mutilada. En una ocasión, una joven estudiante de preparatoria toca la puerta de su cuarto, trae en la mano un cuaderno repleto de anotaciones. «Disculpe, ¿usted es la señora Elvia Carrillo Puerto?», pregunta con timidez. «La misma», responde ella, con una sonrisa que le suaviza las arrugas. «En la escuela nos dejaron una tarea sobre la historia de las mujeres en México», explica la joven. «Busqué su nombre en la biblioteca y casi no encontré nada, solo unas líneas. ¿Podría contarme usted lo que no sale en los libros?». Elvia la invita a pasar, le ofrece una silla. El reloj de pared marca una hora cualquiera, pero para ella empieza otra carrera contra el tiempo. Su cuerpo se debilita, su voz a veces se quiebra, pero mientras alguien quiera escuchar, la promesa que hizo a Felipe sigue en pie. Sobrevivir para contar. Habla de Motul, de Felipe, de las ligas feministas, de las campañas en los pueblos, de los insultos, de las risas, de las primeras urnas donde las mujeres pudieron votar en Yucatán antes de que la reacción borrara esos avances. Habla del tren del exilio, del Frente Único, de las marchas en la capital, de las iniciativas congeladas, del día en que oyó por radio la reforma, de la primera boleta que marcó. La joven escribe furiosamente, tratando de no perder ningún detalle. ¿Y Rodolfo Herrera?, pregunta de repente. «Mi abuela es de Yucatán, y una vez mencionó ese nombre. Dijo que era muy poderoso. ¿Qué fue de él?». Elvia se queda un instante en silencio. Hace años que no oye ese nombre en voz alta. Recuerda el encuentro en el Congreso Federal, su advertencia sobre un mundo que se va con él. Tiempo después supo, por rumores discretos, que murió en su hacienda, rodeado de retratos de sí mismo y de un pequeño círculo de fieles que seguían brindando por los viejos tiempos. Ningún diario nacional dedicó más que unas líneas a su deceso. La historia había empezado a pasar por encima de él. Fue parte de un mundo que ya no existe, dice al fin. Lo que importa no es lo que fue de él, sino lo que sea de ustedes. El miedo de hombres como él era justo eso. Que un día los libros de historia hablaran más de las que votan que de los que prohibían. La muchacha levanta la vista del cuaderno. «Pero casi no hablan de usted», dice con un punto de indignación. Elvia sonríe, suave, casi traviesa. «Eso se puede arreglar», responde. «Estás escribiendo, ¿no?». Ese es el último giro silencioso de la historia. La que empezó con mítines y decretos termina, para ella, en conversaciones en cuartos, pequeños, en tareas escolares, en nombres que se escriben en cuadernos de adolescentes. La batalla por las leyes fue ganada a medias. La batalla por la memoria apenas empieza. En sus últimos años, ya muy cansada, Elvia pasa más tiempo sentada junto a una ventana desde la cual alcanza a ver la calle. A veces se queda mirando, sin decir nada, a las mujeres que pasan. Estudiantes con libros bajo el brazo, empleadas de oficina con piercing, tacones que repiquetean en la banqueta, vendedoras con canastas llenas, madres que llevan de la mano a niñas que hablan sin miedo. Cada una de esas figuras es, para ella, una especie de urna ambulante. Llevarán sus opiniones no solo a las casillas,
sino a los trabajos, a las escuelas, a las plazas públicas. Muchas no sabrán nunca quién fue la monja roja del Mayab, pero vivirán en un país que ella ayudó a torcer, siquiera un poco, hacia la igualdad. El 15 de abril de 1968, cuando su cuerpo decide por fin detener la marcha, el reloj del cuarto marca una hora cualquiera. Afuera, la Ciudad de México es otra. Autos por todas partes, anuncios luminosos, jóvenes que empiezan a cuestionar de nuevo al sistema, mujeres que estudian en la universidad, que se organizan en colectivos, que preparan nuevas listas de demandas. La noticia de su muerte no ocupa titulares enormes, pero corre, de boca en boca, entre quienes la conocieron y entre quienes heredaron historias de madres y abuelas, en Motul, en Mérida, en pequeñas comunidades del Mayab. Alguna mujer mayor se detiene un instante al oír la noticia por la radio y recuerda a aquella señora que, décadas atrás, llegó a su pueblo a hablar de cosas que parecían imposibles. Voto, divorcio, escuelas para niñas. En la capital, la estudiante que un día llenó un cuaderno con su relato se convierte en maestra. Y cada año, cuando llega el tema de la Revolución Mexicana, añade un nombre a la lista oficial que viene en el libro. Escribe en el pizarrón, con tiza firme, Elvia Carrillo Puerto. El tiempo al final no se detuvo por ella. La arrastró, la hirió, le arrancó a su hermano, le robó leyes, pero también le dio algo que sus enemigos jamás pudieron prever. Generaciones futuras, mujeres que nacieron cuando ella ya era una anciana, niñas que juegan en patios de escuela sin imaginar que hubo siglos en que no habrían podido entrar allí, jóvenes que votan sin pensar que algún día eso fue prohibido. Cada vez que una de ellas firma, opina, se inscribe como candidata, cuestiona una injusticia, aunque no lo sepa, empuja un poquito más aquella puerta que una mujer del Mayab empezó a golpear mucho antes de que la mayoría supiera siquiera que existía, y en esa multitud de gestos cotidianos, silenciosos y tercos, sigue latiendo la promesa que hizo aquella madrugada en el tren, cuando todo parecía perdido, no ha terminado, nunca termina del todo. El tiempo por fin empieza a correr también de su lado,